Hermanos y hermanas, hoy yo quisiera hablarles sobre este pasaje en particular que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 15, verso 18 hasta el 22. Y quisiera titular el mensaje, El inmigrante que rehusó ir, el inmigrante que rehusó irse. Y este pasaje es interesante porque me recuerda el personaje, Itai, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en teología se llama el gran inmigrante, porque el Espíritu sopla donde quiera y nadie lo puede contener. Hoy celebramos Domingo de Pentecostés. Como le dije, ese es el aniversario universal de toda la iglesia de Jesucristo. Más de 2.2 billones de cristianos a través del mundo nos reunimos a pesar de la lluvia que hay hoy y nosotros venimos a adorar al Dios de fuego, al Dios de poder, al Dios del Espíritu Santo. Hablamos mucho de Jesús, hablamos mucho del Padre, pero muchas veces nosotros olvidamos la persona del Espíritu Santo. Pero la persona del Espíritu Santo es persistente, siempre está a nuestro lado, nunca nos deja, aunque nosotros alguna vez le demos la espalda a Dios, el Espíritu Santo sigue encima de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y Dios ve en nosotros promesa y ve en nosotros también potencial para hacer su voluntad aquí en la tierra. Pentecostés era una fiesta judía, era una fiesta, penta significa 50. Era 50 días después de Passover, después de la Pascua, donde Israel conmemoraba la salida de Egipto. Celebraban también que la cosecha, la primicia, la primera cosecha, ellos lo dedicaban a Dios y le daban lo mejor al Señor. 50 días después de la Pascua, que era una fiesta de 7 días, ellos entonces celebraban la cosecha. Y también los judíos celebraban los 10 mandamientos. Por lo tanto, Pentecostés tiene mucho significado para el pueblo judío y para el pueblo cristiano. Para nosotros representa 50 días después de Domingo de Resurrección. 50 días que Jesús, por 40 días Jesús estaba en la tierra, 10 días más o menos, Él ascendió y entonces vino el Espíritu Santo sobre la iglesia que estaba esperando y orando y deseando que Jesús en su promesa iba a enviarle a todo el mundo entero para proclamar su evangelio. Por lo tanto, aquí tenemos una fiesta que representa la unión de una diversidad de lenguajes. Ahí Dios se manifiesta para traer una palabra común al pueblo de Dios. Por lo tanto, yo creo que Pentecostés se debe celebrar no solamente una vez al año, sino que debemos tener más rojo durante el año calendario cristiano. También nosotros quisiéramos hablarle en esta mañana sobre esta persona que me recuerda al Espíritu Santo. Yo no sé si usted en su vida ha pasado por una tragedia, una traición, donde ha sido abandonado o abandonada por amistades, por seres queridos. Pero también en ese abandono quizá usted ha encontrado una persona que le ha ayudado, ha descubierto un amigo, una amiga nueva. Una persona que usted menos se imaginaba que iba a estar a su lado para ayudarle en su crisis. Eso es lo que ha ocurrido en este pasaje. David el rey ha estado reinando y ahora su hijo, su propio hijo Absalón, quiere matarlo y robarle el trono. Imagínense la crisis, la guerra civil que estaba en su hogar y que estaba en la nación, el pueblo de Dios. Su propio hijo quiere ahora asumir el trono y está amenazando matar a su propio padre. Ahora, en esa crisis, David huye y se encuentra con un filisteo, una persona de otra raza, de otra religión, un inmigrante sin papeles de otro lugar. Y en ese encuentro cambia su vida un personaje que muchos de nosotros ni conocemos. No se habla mucho de Itai. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Itai? Itai está en la Biblia porque ayudó a David en un momento crítico en su vida. Fíjese bien cómo este pasaje comienza. En el capítulo 15 de 2 de Samuel, verso 4, dice lo siguiente acerca de Absalón, su hijo. Absalón era un hijo guapo, era bello, más bello que Carmelo Mercado, imagínense. Según la descripción en la Biblia,
En 2 de Samuel capítulo 14 dice que Absalón tenía el pelo largo. Me recuerda mucho a Fabio. ¿Se recuerda a Fabio? Pelo largo. Era tan largo que él se cortaba el pelo una vez al año. Y cuando se lo cortaba dice que pesaba su pelo 2 kilos. Imagínense. Y era un hombre grande, presentable. Y también era jocoso, abrazaba a la gente, tenía labia, tenía magnetismo, carisma. Y él usó ese carisma y ese magnetismo para engañar a la gente y para robarle los corazones de la gente en contra de David y en favor de Absalón. So, imagínense, dice la escritura en 2 Samuel capítulo 14 que Absalón era un hombre sin defecto físicamente. Yo no conozco un hombre que es así. Quizás si usted está bien enamorado, usted piensa de eso hasta que... Dale 6 meses. Pero dice, era sin defecto. Tenía el pelo hermoso, pero también estaba lleno de ira. ¿Y sabe por qué? Porque en una ocasión su medio hermano, Amón, violó a su hermana. Y David, el papá, no hizo nada. David, el papá, se quedó 2 años sin hablarle. Y eso creó en él un odio contra su padre. Porque su hermana Tamar fue violada. Su papá, el rey, no hizo absolutamente nada. Y entonces Absalón tomó la justicia por sí mismo y mató a su medio hermano. Mira la disfunción que existe en esta casa. Aquel que escribió Jehová mi pastor, nada me faltará. Mira el problema que se ha metido. Y con ese resentimiento, con ese dolor, que su papá nunca confrontó a Amón, nunca le pidió perdón, Absalón entonces empieza a comunicarse con la gente y usar su gracia, usar su apariencia, usar su labia para poder conquistar los corazones de la gente. En el capítulo 15 de 2 Samuel, verso 4, mira lo que él dice a la gente. Dice, ojalá me pusieran por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí y yo le haría justicia. Primeramente está criticando a su papá, porque está diciendo en esa parte, en esa región del mundo, en vez de tener un juez, tener justicia, tener a alguien que pueda resolver los problemas, no hay nadie. Y él mismo está buscando una solución y la solución es él. Y mira cuántas veces él dice yo, o se refiere a sí mismo. Dice, ojalá me pusieran por juez en el país. Y dice, todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría ¿a quién? A mí. Y tercero, y yo le haría justicia. Por lo tanto, vemos aquí una persona que no está contento de ser rey, de ser el hijo del rey. Él quiere ser el rey. Él quiere darle un golpe de estado a su papá. Él quiere asumir el trono. Él quiere usurpar la autoridad. Y él lo quiere hacer, no importa el costo. Por lo tanto, cuando David escucha que su hijo es tan popular, Absalón, y que viene a amenazarlo a Jerusalén, ¿qué hace David? El guerrero, ¿qué hace? Empieza a huir. Manda a su familia que se preparen, la gente más cercana, y sale corriendo hacia el desierto, a un lugar que ellos se iban a encontrar para poder respirar de nuevo. Imagínense, David huye de la presencia de su hijo que viene a amenazarlo, y yo me imagino que esto le trajo a David pensamientos de déjà vu. ¿Sabe lo que es déjà vu? Es cuando uno como revive algo en el pasado. Se recuerda que por muchos años David estuvo huyendo de su suegro Saúl, el rey que quería matarlo, y ahora su propio hijo quiere matarlo. Y él se recuerda, me imagino, estoy especulando, volver otra vez a las cuevas.
que por años estuvo tratando de escaparse de la mano de Saúl y ahora tiene que regresar a las cuevas, tiene que ir al desierto con su familia para escapar la mano de su hijo Absalón. No era un momento muy fácil en la vida de David. A lo contrario, era el día peor de su vida. David había conquistado y había tenido pleitos y batallas con otra gente. Pero usted sabe lo que es tener que batallar contra su propia carne y sangre, contra su propio hijo. Imagínese, ese era el día peor, lo más bajo que él pudo estar como ser humano. Y yo no sé que en su vida, si usted ha estado bien bajo en su vida, sin esperanza, sin fe. Pero en ese momento que David está en esa condición, se aparece un inmigrante, un extranjero, un exiliado, una persona que no es de ni su propia religión, ni es tampoco de su propia nacionalidad. Es un filisteo. ¿Y sabe de dónde viene el filisteo? De la ciudad de Gat. Era Gitita. Gitita es una persona que vive en Gat. Y usted sabe quién era el campeón, the big shot, la estrella más famosa de Gat. Usted no sabe, era Goliat. Este hombre viene de la ciudad donde David había matado a su propio gigante. Le había cortado el pescuezo. Y ahora viene Itai de esa misma ciudad. Y esto es como increíble. Cuando David para en el desierto y mira a su alrededor, ¿quiénes están ahí? Dejó solamente algunas personas en el palacio. Ahí se aparece lo que él no esperaba. Una persona desconocida, un insignificante en la Biblia, una persona que ni es de la misma religión. Filisteos. ¿Sabe lo que eran los filisteos? Los filisteos eran considerados malos. Había prejuicios, eran odiados, eran paganos. Muchas veces nosotros también nos llenamos de prejuicios contra otra gente y otras religiones y generalizamos y tenemos estereotipos porque no son de nuestra religión, de nuestro país, de nuestra nacionalidad. Pero Dios tiene gente en todo lugar y Dios puede sorprendernos como le sorprendió a David. En esa ocasión se aparece Itai y Itai rehúsa irse de su lado. Persiste y le dice a David que él estará con él. Ahora, vamos a hablar un poquito de Itai. ¿Qué podemos aprender? Primero, en este pasaje, número 1, vemos que hay una alianza incomprensible, casi imposible. ¿Usted se ha imaginado una alianza imposible que se encuentra en las Escrituras como José en el Antiguo Testamento y el faraón, el gran líder de Egipto? Un judío esclavo llega a ser eventualmente el primer ministro de todo Egipto. Eso es como increíble. ¿Usted no ha notado también que en el tiempo de Jesús había líderes religiosos que no eran políticos, que eran bien conservadores, eran bien fundamentalistas, pero se unieron en contra de Jesús con un grupo que eran de lo que se llama el partido de Herodes, que eran más izquierdistas, que eran más políticos y más corruptos, y los dos se unieron porque tenían un enemigo común y se llamaba Jesús. Como dice el refrán, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. The enemy of my enemy is my friend. So, ellos se unieron, una alianza incomprensible. Los fariseos con los del partido de Herodes. Dos diferentes mundos, pero se unieron para una causa común. En la Biblia también tenemos a dos apóstoles que eran tan diferentes, era como agua y aceite. Está Pedro, que siempre sale número 1 en la lista de los apóstoles, y Pedro era más bocón. ¿Usted conoce gente que son boconas? Más impulsivo, hablan antes de pensar, meten la pata como decimos. Y está Juan, que es más reservado, más tierno,
más afectuoso, se inclinaba al pecho de Jesús, era más joven. Pero los dos, una alianza incomprensible, pero eran inseparables. Porque los dos, por ejemplo, estaban preparando la última cena de Jesús en el aposento alto, dice la Escritura. Los dos también estaban en la tumba de Jesús, corrieron. Pedro salió primero, pero llegó tarde, más tarde. ¿Sabe por qué? Pues era más viejo y no podía correr como Juan. Juan salió y llegó más rápido y miró la tumba. Le faltó hacer ejercicio. Tenemos ese ejercicio, ¿eh?, para correr hacia la tumba, ¿eh? Y también vemos que después que Jesús resucitó, Pedro y Juan están orando en el templo y ve una persona necesitada, paralítico, y le chequean, dice, no tengo la chequera, no tengo débito, no tengo dinero. ¿Quién anda con dinero hoy en día? Y dijo, no tengo oro y plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Los dos lo levantaron y anduvo el hombre. Algunas veces hay alianzas que nosotros no entendemos. Y aquí vemos algo increíble. Vemos a David que luchó, mató, peleó contra los filisteos, mató el campeón de Gat, y ahora un inmigrante filisteo viene de Gat y ahora viene a su lado y le dice, yo estoy contigo. Ahora, es interesante que David le hace la misma pregunta que yo también me hubiera hecho. What are you doing here? ¿Qué haces tú aquí? ¿No me crees? Lo leímos en el verso 19. Mire lo que dice en la Escritura. El rey se dirigió a Itai, Egitita, y le preguntó, ¿y tú, por qué vienes con nosotros? Él no pudo entenderlo. Why are you here? De toda la gente que le habían abandonado, gente que era amigos, gente que yo estoy ahí contigo, David, tú eres lo mejor del mundo, te quiero. Y el momento que viene Absalón con el pelo largo, dice, olvidad, ese ya está viejo, vamos con el más joven. Y ahora, después de todo el mundo, viene alguien inesperado. Y le dice, y él le pregunta, ¿qué tú haces aquí? Él era de Gat, por eso se llama Gitita. En Reina Valera dice geteo, un geteo, es lo mismo, geteo, feo, lo que sea, es casi lo mismo, ¿eh? Era gente odiada en ese momento. Es como alguien de Argentina se dice argentino, alguien de Puerto Rico, puertorriqueño, alguien de Honduras, hondureño, alguien de Puerto Rico y New Jersey se llama New Jersey Weekend, ¿eh? Algo así, una mezcla. So, él era de Gat y se llama Gitita o Geteo. Y lo sabemos porque el capítulo 21, verso 9 dice que el hermano de Goliat, ¿right?, lo habían matado a alguien, era gigante también, y era Geteo, era Gitita. Por lo tanto, aquí vemos algo bien importante. ¿Por qué este inmigrante, por qué esta persona viene y se acerca a Jesús en el momento más difícil? ¿Cuál era su razón? David no podía comprender y entender por qué este venía a ayudarle, a socorrerle. Bueno, segundo punto. David le da tres excusas y él no usa ninguna de ellas. David no puede creerlo y le da tres excusas a Itai y le dice básicamente panvete y chocolágate. Vete de aquí. Yo tengo un familiar que decía eso, ya después de cierta hora, la gente estaba ahí más comiendo café, bebiendo café, hablando de más, y él se ponía impaciente. Era bueno para hospitalidad hasta cierto punto, y después de cierto punto él le decía a la gente, van vete y chocolágase, vete y chocolágase. Más directo no podía hacer. Mira lo que Itai, lo que David le da tres razones para irse de él. Lo primero dice, está conmigo, verso 19. Dice, ¿y por qué vienes con nosotros? De toda la gente, viene con nosotros. Regresa y quédate con el rey Absalón. Fíjese bien, ya David llama a su hijo rey. Él no es ningún rey. El rey es David, pero ya está declarando derrota. Para David, en su mente,
ya él a huir del palacio, está en el desierto, él llama a su propio hijo, que todavía no ha sido ungido, no ha sido inaugurado, no ha habido ninguna dedicación, ya él lo declara hecho, por hecho, lo declara ya derrotado y dice, quédate con el rey Absalón. Y le da la primera excusa y dice, ya que eres extranjero y has sido desterrado de tu propio país. Reina Valera dice, ya que eres extranjero y exiliado. Por lo tanto, hermanos y hermanas, lo primero que vemos es que la decisión de Ittai de quedarse y unirse con David es ilógico. Es quizá honorable, pero no es muy sabio. Siendo filisteo, nadie le iba a acusar a él de estar pro David. Absalón no le iba a matar a él. Absalón quería matar a la gente que estaban con David. Él acababa de llegar. Él no conocía bien a David. Pero él prefiere escoger estar con la persona que supuestamente estaba derrotado y perdido. He was the loser. David was the loser. David fue el fracasado y él se identificó con el fracasado. Él se identificó con the loser. No con el que estaba en el palacio. El oro estaba en el palacio. El templo estaba en Jerusalén. La cosa buena estaba allá en Jerusalén. Pero él está en el desierto con el que ha fracasado en su vida. Y por lo tanto, Ittai pone su suerte en David y no en Absalón. Es algo ilógico que él prefiere estar en el desierto y él no tenía que tener esa opción porque era filisteo. Nadie iba a cuestionar su motivo porque él no era de la nación de Israel, era un inmigrante. Ahora, la segunda excusa que David le da a Ittai para que se vaya, se encuentra también en el verso 20 que dice, ¿cómo voy a dejar que nos acompañes si acabas de llegar? Ni yo mismo sé a dónde vamos. So David le cuestiona y le dice, ¿cómo va a seguir si acaba de llegar? So, ¿qué día más horrible él escogió para irse a otro país? La noche anterior llegó a un país y se encuentra que hay una guerra civil, hay un golpe de estado. Qué horrible decisión escogió Ittai para unirse y llegar al país. Y Reina Valera dice, ayer viniste. En hebreo dice ayer. Nueva versión dice, acabas de llegar. Por lo tanto, esta persona acaba de llegar, hay conflicto, pero Ittai prefiere esperar y estar con David que unirse con Absalón. Ahora, tercera excusa que le da David para que se vaya. Y entonces le dice en el verso 22, dice, y también toda su familia, o nueva versión dice, con las familias que le acompañaban. David le está diciendo, además de venir y no ser residente, además de venir y acaba de llegar, también hay un montón de familias. Hay mujeres y niños. En hebreo dice little ones. Le acompañaban gente pequeñas, personas pequeñas, o sea, niños y niñas. So, Ittai viene, se une al ejército de David, pero él viene con todos sus niños también. Y David dice, increíble. Yo entiendo que uno quiere sacrificar o defender por defenderme como un soldado, pero sacrificar la comodidad de su familia, sacrificar la protección de sus niños y niñas. Por eso yo admiro, por ejemplo, personas que son misioneros, pero no misioneros de 2 semanas y de verano. Estoy hablando de que ellos dedican su vida a una cultura, aprenden otro lenguaje, llevan su familia a lugares que usted y yo ni duramos ni un día. Y aprende y se ajusta su vida. Y con toda su familia. Vemos que David cuestiona por qué él va a sacrificar y poner en peligro a sus niños y niñas. Y aún así, nosotros podemos aprender que siempre hay razones por no obedecer a Dios. Pero ninguna de ellas son buenas ni suficientes.
vemos que Itai no usa ninguna de esas excusas que David le está dando, sino que él está determinado a ir donde está la bendición de Dios. Él está determinado de hacer lo que Dios quiere que él haga, porque aunque es filisteo, él conoce de Yahvé, el Señor. Lo dice también la Escritura. Y mira el tercer punto, que es una lealtad inconmovible que vemos. Vemos que el pueblo de Israel habían escogido a Absalón como su rey, pero el Dios de Israel había todavía escogido a David. Y Itai toma la decisión correcta. Y entre alguien famoso y popular y en poder, pero un charlatán, versus una persona que está en el desierto, un hombre de Dios que está en el desierto y no está en el palacio, pero ahí está el favor de Dios con él. Itai escoge la bendición de Dios, escoge seguir y hacer lo correcto y no unirse a una persona que quiere usurpar el poder. Mira lo que le dice en el verso 21. Este es un verso que usted debe marcar en su Biblia porque es un verso bastante impactante. Cuando David le hace las tres preguntas y le da las tres razones para irse, ¿cómo contesta Itai? En el verso 21 dice: pero Itai le respondió al rey: tan cierto como el Señor, está en mayúscula, es el nombre personal de Dios, Yahvé, Yahweh. Tan cierto como el Señor y su majestad viven, juro que para vida o para muerte iré a donde quiera que usted vaya. ¿Le gustó eso? Mira qué determinación, mira qué lealtad inconmovible. Una persona filistea, una persona que acaba de llegar, una persona que no tenía papeles, una persona que no tiene residencia permanente, una persona que en medio de un conflicto escoge estar donde está la bendición de Dios y le dice: donde quiera que tú vayas, ahí yo iré. Determinación. Él me recuerda a Ruth y Noemí. ¿Se recuerdan en la Biblia? Itai es lo contrario, o sea, se puede comparar a Ruth. Él es lo que Ruth es para las mujeres, Itai es para los hombres. Porque en Ruth capítulo 1, Noemí y Ruth perdieron su esposo, son viudas, están pobres. Noemí dice: yo voy a regresar a mi patria, que era Jerusalén. Tú te quedas con Moab, con tu gente que no eran judíos. Y ella dice: yo me voy en mi amargura, pero tú te quedas, aquí tú conoces gente. Y sabes lo que Ruth, la respuesta de Ruth, que se usa en casamiento, se usa en boda y en otro contexto. Ella le dice, parafraseando a Carmelo Mercado, dice: no me diga que no vaya contigo. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu Dios será mi Dios y tu gente será mi gente. Eso se llama una persistencia, una lealtad. Y aquí vemos que Itai dice lo mismo. Él le dice: yo estoy contigo, puedes contar conmigo. Donde quiera que tú vas, yo te prometo que yo estaré ahí siempre. Ahora, ¿qué fue lo que Itai vio en David que otra gente no vieron en este momento crítico en su vida? Él tuvo que ver algo. ¿Qué es lo que estaba esperando? ¿Estaba esperando recompensa financiera? Lo dudo. ¿Estaba esperando tener una promoción? No lo creo. Él estaba con David, que ya había declarado que estaba derrotado. Él estaba con David, que estaba en el desierto, apartado de su palacio. Él no estaba ni por el dinero, no estaba ni por la fama, no estaba por nada que él mismo podía ganar por sí mismo. Él lo que hizo era: yo me voy a alinear con aquel que tiene a Yahvé, aquel que sirve a Jehová, aquel que tiene a Dios. Ese es el que yo voy a ir con él. Ahí va a estar mi lealtad. Y es interesante que él siguió a David cuando otras personas no lo siguieron. Y eso es interesante para nosotros, porque es fácil, hermanos y hermanas, nosotros servir a Dios cuando nuestra familia o otras cosas en la vida se nos hace fácil. Eso es facilísimo, es como decir, es un mamey. Pero cuando las cosas están mal,
Cuando nadie más está siguiendo al Señor, cuando nadie más quiere hacerle caso, usted toma la decisión correcta y dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, aunque nadie más me acompañe, aunque nadie me entienda, aunque se burle de mí, aunque me llamen filisteo, no me importa, yo voy a seguir al Dios de David, a Yahvé, al Señor Todopoderoso. Él no tenía nada que ganar. Pero él sabía lo que era correcto. Y él decidió que era más correcto unirse con David que lidiar con Absalón, el charlatán. Y él dijo, yo voy a poner mi lealtad en David y en el Dios de David. Es fácil, hermano, nosotros quizá hacernos la pregunta, ¿qué es correcto y qué no es correcto? Pero esa no es la pregunta más importante. La pregunta más importante es, en medio de una decisión difícil, cuando nadie más está haciendo lo correcto, ¿usted hace lo correcto? Cuando no hay motivación, cuando no hay presión, cuando no hay nadie que le está mirando, cuando no tiene que mirar hacia alrededor, ¿usted hace lo que tiene que hacer correctamente? Este hombre no estaba impresionado por Absalón, ni con sus labias, sino estaba interesado en hacer lo que era correcto, mientras que a otras personas no le importaba eso. Y mira lo que le pasó. Punto número 4. Tiene una promoción inesperada. Él no pedía eso, pero ¿sabe lo que pasó? Es que Dios siempre se recuerda de los actos que nosotros hacemos en compasión por otras personas. Dios no se olvidó, ni tampoco David, de Itai, este héroe escondido y desconocido por muchos creyentes. Nunca se olvidó y recompensó su lealtad. Ahora, si ustedes leen, sabe lo que ocurrió con Absalón. Absalón estaba para ir hacia Jerusalén, conquistar el trono, y cuando estaba en su caballo, el pelo de Fabio, lo que pasó, se enredó con un árbol, una rama de árbol. Y el caballo siguió corriendo y él se quedó guindando. Y ahí estaba. Y no tenía ninguna tijera para cortarse el pelo. Y él estaba guindando en un árbol. Y David le había dicho a sus generales, por favor, mi hijo es malísimo, pero yo lo quiero. Bendito, vaya, usted puede tener un hijo o hija horrible, pero uno siempre lo quiere. Es malito, pero es mi hijito. Y le dijo, le suplicó. Y le dijo, no me lo mate. Por favor, no me lo mate. Y los generales dicen, no se preocupe, David. No. Y Joab, uno de los generales dice, está loco, yo lo voy a matar enseguida que lo encuentre. Y cuando Joab, uno de los generales, pasó y vio que alguien estaba guindando con el pelo largo de un árbol, ¿usted cree que le hizo caso a David? Ahí mismo lo mató. Un poquito violento esto, ¿eh? El pelo lo mató. El pelo hermoso que tenía fue su ruina. Eso era su orgullo y se fue a ajuste. Eso no es una mala palabra, ¿eh? No, en ese caso. Yo digo palabras que yo aprendo de ustedes. Ustedes me dicen esas cosas y yo no soy, yo soy de New Jersey, yo no sé esas cosas. Absalón fue removido y Itai fue promovido. Fue promovido porque mira lo que dice el capítulo 18 de 2 de Samuel. No lo leímos, pero cuando David está en el desierto para prepararse para la batalla contra su hijo, mira lo que David hace en el verso 2. Dice, dividió en 3 unidades su ejército, los que envió a la batalla. La primera unidad estaba bajo el mando de Joab. Ese fue después que va a matar a su hijo. Dice, la segunda bajo el mando de Abisai. Y una tercera parte bajo el mando de ¿quién? De Itai Egitita. Ahora, piensa usted cree que David en su mente le pasó que Itai, el filisteo, el extranjero, iba a engañarlo y traicionarlo
después que él mató a su héroe, su campeón, Goliat, ¿usted cree que le pasó por la mente una sospecha, una duda a David de poner a este hombre y darle una tercera parte de su ejército para que este filisteo extranjero inmigrante fuese el que tuviese a cargo de su ejército? ¿Usted cree que le pasó eso por su mente? Yo no creo absolutamente. ¿Usted sabe por qué? Porque Itai demostró su lealtad cuando David le dio la oportunidad 3 veces para irse. Le dijo: piensa en tu familia, tú acabas de llegar, tú no eres de nosotros. Y Itai le dijo: venga lo que venga, yo estoy contigo. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Y David nunca se olvidó de alguien que podía confiar en medio de su crisis, en momentos más bajos de su vida. Era un filisteo que él acudió y le dio la confianza de ser el ejército general de una tercera parte de su ejército. Vale la pena hacer lo correcto, aun cuando otros no lo hacen, aun cuando otros no miran. Vale la pena hacer lo correcto, aun cuando uno no desea ni busca promoción ni crédito. Vale la pena siempre hacer lo bueno y lo correcto. Y yo quiero dejarles saber, toda la gente que abandonaron a David perdieron la promesa y las bendiciones más luego y las promociones que tenían más luego para su vida. Porque se fueron con un charlatán. Creyeron una persona con labia. Se fueron con Fabio, el pelo largo. Y se olvidaron de la promesa de Dios en la vida de David, el imperfecto, porque David era imperfecto. ¿Vale la pena hacer lo correcto? Hermanos, aunque sea difícil, aunque otros no lo hagan, usted lo hace. Itai, aquella persona insignificante, esa persona que acababa de llegar al país, buscó donde estaba la bendición del Señor y se unió a la bendición donde estaba David. Y dijo: donde quiera que tú vayas, yo iré. Busque la bendición de Dios. ¿Cuánto dice amén? Amén. Punto número 5, acércate a la bendición. Acércate a la bendición como las siguientes personas que vamos a enumerar en la pantalla. Había gente en su momento de dificultad, se acercaron a Dios y recibieron bendición. ¿Cuánto quieren bendición? ¿Cuántos quizás ustedes están pasando por un momento más bajo en su vida? En ese momento recuerda, acércate a la bendición. Busca la bendición de Dios como hizo Itai. Hay personas, por ejemplo, número 1, Jacob y el ángel. En Génesis capítulo 32, que Jacob estaba en una crisis y luchó toda la noche con un ángel. Como yo le había dicho anteriormente, hasta recibir la bendición. Le dijo: yo no te suelto en esta lucha libre hasta que tú me bendigas. Número 2, vemos también personas como Elías y Eliseo. Elías se iba a ir al cielo y le dijo: ya mismo me voy. Y Eliseo dijo: yo quiero 2 veces lo que tú tienes. Yo quiero duplicado. Reina Valera dice: yo quiero una doble porción. ¿Cuánto quiere una doble porción? Elías había hecho muchas cosas maravillas y Eliseo, cuando Elías se fue hacia el cielo, dice que recibió el manto de Elías, se lo puso encima de sí y hizo 2 veces los milagros que Elías había hecho. Recibió la doble porción de Dios, del poder de Dios. Hay personas también de Gabaón, ese punto, eran personas que eran paganos, cananeos, que ellos eran pobres, ilegales, y ellos llegaron a Israel, a Josué, y le mintieron, y le dijeron: mira, estamos en pobreza, y eran de ahí. Somos judíos como ustedes. Pero Josué le prometió, hizo un pacto de protegerlos. Y aunque ellos venían de otro lugar y le había engañado, Josué les protegió y le hizo promesa a esta gente que eran paganas. Y vemos a Jesús y la mujer adúltera. ¿Se recuerda esa historia? Que la acusan a ella de adulterio. No sé dónde estaba el hombre estaba quizás por allí. Pero a ella la escogen y ella, aunque violó la ley de Moisés exigía castigo, pero la ley que Moisés no sabía era la ley de Cristo, que es amor. Que Jesús le dijo a ella: vete y no peques más.
En la ley de Moisés tenía amor también, pero en la forma que lo interpretaban, en el contexto y el prejuicio que hacían contra la mujer, era falso. Y Jesús le dice a esta mujer, vete y no peques más. Yo le dije en el primer culto que esta historia en Juan capítulo 8 se dañó por un predicador en el siglo VI que se llamaba Gregorio el Grande. En el año 591 después de Cristo, Gregorio el Grande predicó en una catedral y dijo que la mujer adúltera era María Magdalena. Y desde entonces vemos en la película La Pasión de Cristo y en otras tradiciones y mensajes, pues este hombre dañó el testimonio de María Magdalena 600 años después. María Magdalena siempre es la primera que salía en la lista de las mujeres. Era la primera que estaba en la resurrección. Era la primera embajadora del poder de Cristo resucitado. Y ahora este hombre le dañó todo diciendo que ella era la mujer adúltera. Y desde entonces mucha gente piensa y han dañado el testimonio de María Magdalena. Hermanos y hermanas, yo les digo una cosa, que nosotros muchas veces podemos mirar a las personas por su nacionalidad, cultura, credo, condición, circunstancia, y juzgarla y condenarla. Pero Dios mira a esa persona y esa persona puede ser la bendición más grande de su vida. Y en la crisis de su vida, usted puede recibir y aprender y ser transformado como David fue transformado por Itai en Gitita. Yo recibí esto de inmigrantes de Guatemala que hicieron un montón para la iglesia presbiteriana. Diferentes colores, los colores del calendario cristiano. Púrpura, blanco, verde y rojo. Hicieron esto con mucha delicadez. Esas personas con mucho amor, con el sello, el emblema de la iglesia presbiteriana. Y esto me recuerda no solamente en momentos de ordenación, pero también domingo de Pentecostés, que hay un pueblo de Dios donde quiera que se encuentre, el inmigrante, el Espíritu Santo, el viento que sopla donde quiera, que nosotros no podemos limitar, nosotros no podemos contener. Y hay personas que Dios está llamando para que nosotros nos unamos y amemos a esas personas y que podamos ser cambiados como David fue cambiado por Itai y Gitita. Amén. Oremos. Señor amado, en el nombre de Cristo, te damos gracias por personas que quizá nosotros menospreciamos en la vida, nos olvidamos de sus aspiraciones, sus talentos, sus contribuciones a la sociedad. Itai, que trajo una bendición a la vida de David en el momento más difícil, cuando su propio hijo quería matarlo. Señor, tú has puesto personas en nuestro camino, quizá de otras denominaciones, de otras culturas, lenguajes, para que de una forma u otra nos bendiga en nuestro momento de dificultad. Que no resistamos la voz del Espíritu Santo. Que podamos nosotros seguir el ejemplo de Jesús, que se asoció con los samaritanos que eran despreciados, que habló con mujeres que eran desechadas, que bendijo a los niños, que ayudó a los hombres que estaban pobres y mujeres que estaban desahuciadas, que ministró a los enfermos. A esas personas el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios lo dirigió para tocar sus vidas, para mostrarle el amor de Dios. Oh Dios mío, tú conoces la crisis que cada persona aquí ha pasado o está pasando en su vida. Quizá la gente que le ha abandonado, quizá el dolor o la traición que sienten. Oh Espíritu Santo, Divino Consolador, que tú puedas, Señor, sanar esas heridas, que tú puedas confortar
sus corazones. Que aunque otros le abandonen y le dejen, Jehová con todo los recogerá. Señor, en ti ponemos nuestra esperanza, porque tú eres nuestro Dios. Y no podemos subestimar la amigabilidad de Dios. Help us, Lord, never to underestimate your friendliness to all the world. Señor, aquí estamos y aquí venimos. Espíritu Santo, transfórmanos. Espíritu de poder, que tu fuego divino pueda consumir y sacudir pensamientos, ideas, ideologías, prácticas, palabras, actitudes que no te agraden. Que toda nuestra vida pueda ser dirigida hacia amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Que cualquier cosa que contradiga ese doble mandamiento sea rechazado por el pueblo de Dios. Que cualquier falsa doctrina, ideología humana que niegue amor por Dios y al prójimo sea denunciada. Oh Dios, ábrenos a ti. Ábrenos a amar sin condiciones. El Espíritu de Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Deja que Dios pueda obrar en tu corazón. Tomemos un momento de reflexión y de agradecimiento. Señor, durante la semana quizá no tenemos mucho tiempo para meditar, pero hoy separamos este momento sagrado para que tú, oh Dios, nos ministre, nos alimente, nos rete, nos transforme. Por el poder de Jesús, a través del Espíritu Santo, oramos. Amén.